La mañana en que me despidieron, vi a mi jefe temblar detrás del vidrio de su oficina. No era rabia, no era tristeza, era miedo. Porque mientras seguridad me acompañaba a la salida, 3 empresas de la competencia ya estaban esperando afuera para contratarme. Y la mujer que convenció a mi jefe de destruir mi carrera no tenía idea de que acababa de provocar la caída de todo un imperio. Hola, soy Igor Stanisic. Durante 9 años fui el mejor vendedor de la empresa donde trabajaba. 9 años llegando primero. 9 años cerrando contratos imposibles. 9 años construyendo relaciones con clientes que movían millones. Cuando entré a la compañía apenas era un vendedor más entre decenas de empleados. No tenía contactos, no tenía influencias y tampoco tenía familiares dentro de la organización. Lo único que tenía era hambre de crecer. Con el paso del tiempo me convertí en el vendedor estrella. Cada trimestre lideraba los resultados. Cada año rompía nuevos récords. Los clientes pedían hablar directamente conmigo. Muchos contratos solo se firmaban porque yo estaba involucrado. Eso me convirtió en una pieza importante para la empresa. Y también en un problema para alguien. Mi jefe se llamaba Ricardo Salcedo. Era el director comercial. Al principio teníamos una excelente relación. Él celebraba mis éxitos. Me invitaba a reuniones importantes. Me ponía como ejemplo frente al resto del equipo. Pero algo cambió. No ocurrió de un día para otro. Fue lento. Gradual. Casi imperceptible. Todo comenzó cuando los clientes empezaron a reconocer más mi nombre que el suyo. Recuerdo una reunión particularmente importante. Estábamos negociando con una compañía enorme. Ricardo hizo una presentación de 40 minutos. Cuando terminó, el presidente de la empresa cliente sonrió y dijo: «Muy interesante, pero antes de tomar una decisión, me gustaría escuchar la opinión de Igor». Todavía puedo recordar la expresión de Ricardo. Sonrió. Pero sus ojos no sonrieron. Por primera vez vi algo extraño. Inseguridad. Desde aquel día empezó a comportarse diferente. Ya no me felicitaba. Ya no me invitaba a reuniones estratégicas. Ya no celebraba mis resultados. En cambio comenzó a observarme. Como si estuviera esperando que cometiera un error. Como si necesitara encontrar una razón para demostrar que yo no era tan bueno. Yo intenté ignorarlo. Tenía trabajo suficiente para preocuparme por otras cosas. Además estaba feliz. Mi esposa Elena y mis 2 hijos eran mi prioridad. Mi familia siempre me apoyó. Sabían cuánto esfuerzo había invertido para llegar donde estaba. Por eso, cuando las cosas empezaron a complicarse, intenté no preocuparlos. Pero era imposible, porque el problema ya no era solamente Ricardo. El problema tenía nombre, y se llamaba Vanessa. Vanessa apareció en la empresa de la nada. Oficialmente era asesora externa. Extraoficialmente era la amante de Ricardo. Todo el mundo lo sabía, nadie lo decía, pero todos lo sabían. Ella empezó a participar en reuniones. Luego empezó a dar opiniones. Después comenzó a tomar decisiones. Y finalmente terminó controlando áreas que ni siquiera entendía. Vanessa tenía una habilidad especial. Sabía manipular personas. Sabía exactamente qué decir para alimentar las inseguridades de alguien. Y Ricardo era el candidato perfecto. Cada vez que yo cerraba una venta importante, ella encontraba una forma de minimizar mi trabajo. Cualquiera habría cerrado ese contrato. Ese cliente ya estaba convencido. No es tan indispensable como creen. La empresa depende demasiado de una sola persona. Poco a poco fue sembrando veneno. Y Ricardo comenzó a creerle. Lo peor era que Vanessa no actuaba sola. Su familia también aparecía constantemente. Su hermano Sergio empezó a trabajar como consultor. Su prima Natalia consiguió un cargo administrativo. Su cuñado Diego recibió contratos externos. Era evidente que estaban convirtiendo la empresa en un negocio familiar. Mientras tanto, los empleados con experiencia comenzaban a marcharse. Algunos renunciaban, otros eran despedidos, siempre por razones extrañas. Siempre después de discutir con Vanessa. Yo observaba todo desde lejos. No quería involucrarme. Mi objetivo era trabajar, nada más. Pero Vanessa tenía otros planes. Un día me llamó a su oficina. Entré. Ella sonrió. Nunca olvidaré aquella sonrisa. Parecía amable, pero escondía algo oscuro. Igor, necesitamos hablar de tu futuro. Claro. Algunas personas creen que tienes demasiado poder dentro de la empresa. La frase me sorprendió. ¿Demasiado poder? Sí, los clientes dependen mucho de ti. Eso es bueno para la empresa. O peligroso. Por primera vez comprendí lo que estaba ocurriendo. No les preocupaba mi desempeño. Les preocupaba mi influencia. Porque los clientes confiaban en mí. Porque los empleados me respetaban. Porque los resultados hablaban por sí solos. Y eso aterrorizaba a Ricardo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Empezaron auditorías, investigaciones internas, revisiones de correos, análisis de contratos. Buscaban algo, cualquier cosa. Necesitaban una excusa.
pero no encontraron nada. Mi historial era impecable. Entonces comenzaron los rumores. Decían que estaba negociando con la competencia. Decían que quería independizarme. Decían que estaba construyendo una cartera propia de clientes. Todo era mentira. Pero los rumores tienen una característica peligrosa. No necesitan pruebas para crecer. Mi esposa empezó a notarlo. Una noche me preguntó, ¿qué está pasando? Intenté tranquilizarla, pero en el fondo estaba preocupado, porque sentía algo extraño, una especie de amenaza invisible, como si alguien estuviera preparando una trampa. Y no me equivocaba. 2 meses después ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada. Era una empresa competidora. Me ofrecían una reunión. Rechacé la propuesta. Una semana después llamó otra. Luego otra. Y otra. Al principio pensé que era coincidencia. Después entendí la verdad. El mercado sabía lo que estaba ocurriendo. Los rumores sobre mi posible salida ya circulaban por toda la industria. Y las empresas competidoras estaban esperando. Observando. Preparándose. Mientras tanto, Ricardo parecía cada vez más nervioso. Lo veía caminar por los pasillos. Lo veía encerrarse durante horas. Lo veía discutir constantemente con Vanessa. Por primera vez parecía asustado. Y cuanto más miedo sentía él, peor se comportaba conmigo. La tensión aumentó hasta que llegó el día que cambió todo. Era lunes, 9 de la mañana. Me llamaron a Recursos Humanos. Al entrar encontré a Ricardo, a Vanessa y a una representante legal. Sobre la mesa había una carpeta. Gruesa, demasiado gruesa. Ricardo evitaba mirarme. Vanessa sonreía. Yo ya sabía lo que iba a ocurrir, pero aún así sentí un nudo en el estómago, porque después de 9 años de trabajo, alguien estaba a punto de destruir todo lo que había construido. Y lo más aterrador era que no entendían las consecuencias de lo que estaban haciendo. La representante legal abrió la carpeta lentamente. Parecía un funeral, y de alguna manera lo era. Solo que ellos todavía no sabían quién estaba siendo enterrado realmente. Ricardo mantenía la mirada fija sobre la mesa. Vanessa, en cambio, parecía disfrutar cada segundo, como si hubiera esperado ese momento durante meses. La representante aclaró la garganta. Igor, hemos tomado la decisión de finalizar tu relación laboral con la empresa. No hubo sorpresa, no después de todo lo que había ocurrido. Lo que sí me sorprendió fueron los argumentos. Escuché durante varios minutos una lista interminable de acusaciones vagas, supuestas faltas de confianza, problemas de alineación estratégica, diferencias de visión empresarial, pérdida de compatibilidad con los objetivos corporativos. Muchas palabras, muy pocas pruebas. Cuando terminaron de hablar, el silencio llenó la sala. Miré a Ricardo. Esperaba que al menos tuviera el valor de decirme la verdad, pero no lo hizo. Vanessa sí, porque las personas como ella siempre terminan revelándose. La empresa no puede depender de una sola persona, Igor. Sonrió. Es momento de demostrarlo. La observé unos segundos, y por primera vez sonreí yo. Aquello la desconcertó. Esperaba enojo, esperaba súplicas, esperaba desesperación. No esperaba tranquilidad. Tienes razón, respondí. Vanessa frunció el ceño. Ricardo levantó la vista. La empresa va a demostrar exactamente cuánto depende de una sola persona. Nadie dijo nada. Firmé los documentos, entregué mi identificación, entregué mi computadora y me levanté. Cuando estaba llegando a la puerta, escuché una voz detrás de mí. Era Ricardo. Igor, me giré. Durante un instante pareció que quería retractarse. Pareció que quería detener todo aquello. Pero Vanessa puso una mano sobre su brazo, y el momento desapareció. Te deseo suerte, asentí. La vas a necesitar más tú que yo. Y me fui. Cuando crucé la entrada principal ocurrió algo que jamás olvidaré. 3 vehículos estaban estacionados afuera. 3. Los reconocí inmediatamente. Cada uno pertenecía a una empresa competidora. Dentro de los vehículos había ejecutivos esperando, observándome, como si hubieran sabido exactamente cuándo saldría. Uno de ellos se acercó. Igor, hola. Escuchamos que ya eres libre. Ni siquiera intentaban ocultarlo. La noticia había corrido más rápido de lo que imaginaba. Antes de que pudiera responder, apareció otro ejecutivo. Y después otro. Los 3 querían lo mismo: contratarme. Aquella escena parecía irreal. Pero lo más impresionante ocurrió cuando levanté la vista hacia el edificio. Ricardo estaba observando desde el ventanal de su oficina. Pálido, completamente inmóvil. Incluso desde esa distancia pude verlo. Miedo. Miedo puro. Porque acababa de comprender algo. No había despedido a un empleado. Había entregado a la competencia a la persona que mejor conocía el mercado. La persona que tenía relación con los clientes más importantes. La persona que entendía todos los procesos comerciales. Y ahora sus rivales estaban peleando por contratarme.
Aquella noche llegué a casa. Elena me abrazó antes de que dijera una palabra. Ella ya sabía lo que había ocurrido. Las noticias viajaban rápido. Mis hijos también estaban preocupados. Intenté tranquilizarlos. Pero, sinceramente, yo tampoco sabía qué ocurriría después. Lo único que sabía era que algo estaba cambiando. Y que la verdadera historia apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas me reuní con varias empresas. Las ofertas eran impresionantes. Algunas duplicaban mi salario. Otras triplicaban mis beneficios. Pero había algo más importante. Respeto. Nadie me trataba como una amenaza. Nadie me veía como un enemigo. Mientras evaluaba opciones, empecé a escuchar rumores. Rumores provenientes de mi antigua empresa. Al principio eran pequeños. La pérdida de un cliente. Luego otro. Después otro más. Nada alarmante. Todavía. Pero los rumores continuaron creciendo. Porque los clientes empezaban a hacer preguntas. Preguntas incómodas. ¿Por qué se fue Igor? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién gestionará ahora nuestra cuenta? Nadie tenía respuestas convincentes. Y eso generaba desconfianza. Una desconfianza que se expandía lentamente por toda la organización. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era Mauricio, uno de mis antiguos compañeros. Su voz sonaba nerviosa. La situación está empeorando. ¿Qué pasó? Todo. Aquella respuesta me hizo guardar silencio. Mauricio continuó. Vanessa está colocando familiares en todos lados. ¿Más familiares? Muchos más. Su hermana ahora dirigía compras. Su sobrino estaba en logística. Un primo controlaba contratos. Un cuñado supervisaba proveedores. Parecía una invasión. Cada semana aparecía alguien nuevo. Y casi ninguno tenía experiencia. Pero eso no importaba, porque Vanessa controlaba las decisiones. Y Ricardo permitía todo, por miedo a perderla, por miedo a contrariarla, o quizás por ambas cosas. Mientras tanto, la paranoia de Ricardo seguía creciendo. Eso fue lo que más me sorprendió, porque uno podría pensar que después de despedirme se sentiría más tranquilo, o más poderoso. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Se volvió obsesivo. Preguntaba constantemente por mí. Investigaba dónde estaba, con quién me reunía, qué ofertas estaba considerando, qué clientes seguían hablando conmigo. Incluso intentó averiguar si planeaba fundar mi propia empresa. Aquello comenzó a rozar lo absurdo. Pero detrás de la obsesión existía algo mucho más oscuro. Terror. El verdadero terror de alguien que sabe que cometió un error irreparable. 2 meses después acepté una oferta. Una de las empresas competidoras. Una organización sólida, bien administrada, con recursos enormes. Cuando se anunció oficialmente mi incorporación, la industria reaccionó inmediatamente. Las llamadas comenzaron, los mensajes también. Clientes felicitándome, proveedores interesados, contactos que no veía desde hacía años. Y, según me contaron después, en la oficina de Ricardo ocurrió algo parecido a una crisis, porque la noticia confirmó todos sus peores miedos. Ahora yo trabajaba para su competencia más fuerte, y ya no existía forma de revertirlo. Pero lo peor para él estaba por llegar, porque una semana después sucedió algo que nadie esperaba. Algo que provocó auténtico pánico dentro de la empresa. Una de las cuentas más grandes decidió cancelar su contrato. No por precio, no por servicio, no por condiciones. Simplemente porque había perdido la confianza. Y cuando una empresa pierde confianza, comienza a perderlo todo. Aquella cancelación representaba millones. Millones que desaparecieron de un día para otro. Millones que Ricardo tendría que explicar ante la junta directiva. Millones que Vanessa no podría justificar con sonrisas ni manipulaciones. Y por primera vez, la gente empezó a preguntarse si el problema nunca había sido Igor. Si el verdadero problema estaba sentado en la oficina del director comercial. Y cuando esas preguntas comenzaron a hacerse públicamente, Ricardo sintió algo que jamás había experimentado. Un miedo mucho peor que perder a un vendedor. El miedo de convertirse él mismo en el próximo despedido. La primera vez que escuché que la junta directiva estaba investigando a Ricardo, pensé que era un rumor más. Durante años habían existido rumores dentro de la empresa. La mayoría morían rápidamente. Pero este era diferente, porque venía acompañado de números. Y los números nunca mienten. Las ventas estaban cayendo. Los clientes importantes estaban reduciendo operaciones. Los contratos nuevos prácticamente habían desaparecido. Y cada reunión de resultados terminaba peor que la anterior. Lo más extraño era que la empresa había sobrevivido durante años a crisis económicas, cambios de mercado y competencia agresiva. Pero no estaba sobreviviendo a Vanessa, ni a la inseguridad de Ricardo, porque ambos habían convertido la organización en algo irreconocible. Lo que antes era una empresa profesional, ahora parecía un negocio familiar improvisado. Las personas con experiencia estaban renunciando.
Los empleados nuevos duraban semanas. Los departamentos funcionaban sin coordinación, y cada decisión debía pasar por Vanessa, aunque no tuviera idea de lo que estaba haciendo. Mauricio seguía llamándome ocasionalmente. Cada conversación era más preocupante que la anterior. No vas a creer lo que pasó hoy. ¿Ahora qué ocurrió? Vanessa despidió al gerente de operaciones. ¿Por qué? Porque le dijo que estaba tomando malas decisiones. Me quedé en silencio. ¿Y Ricardo? La apoyó. Aquello ya no era una empresa. Era una dictadura disfrazada de organización. Y todos lo sabían, excepto Ricardo. O quizás lo sabía y tenía demasiado miedo para enfrentarlo. Porque cuanto más poder acumulaba Vanessa, más dependiente se volvía él. Era como ver a alguien cavar su propia tumba. Y seguir cavando aunque ya pudiera ver el fondo. Mientras tanto, mi nueva empresa crecía. Los resultados fueron inmediatos. Muchos clientes comenzaron a trabajar conmigo nuevamente. No porque yo los buscara, sino porque ellos me buscaban a mí. Aquello provocó aún más nerviosismo en Ricardo. Según Mauricio, mi nombre aparecía constantemente en las reuniones. Está obsesionado contigo. ¿Hasta qué punto? Demasiado. Me contó que Ricardo pedía informes sobre mis actividades. Intentaba averiguar qué cuentas estaba manejando, qué contratos estaba cerrando, qué clientes seguían en contacto conmigo. Incluso preguntaba por mis publicaciones profesionales, por mis entrevistas, por cualquier cosa. Parecía incapaz de seguir adelante, como si yo siguiera sentado en la oficina de al lado, como si mi sombra continuara persiguiéndolo. Y tal vez era cierto, porque el miedo no necesita presencia física para existir. Pero el verdadero problema apareció 3 meses después, y esta vez fue imposible ocultarlo. Una auditoría interna encontró irregularidades, muchas irregularidades, contratos otorgados sin licitación, pagos excesivos a proveedores, consultorías innecesarias, servicios duplicados, facturas sospechosas y, curiosamente, muchos de esos contratos estaban relacionados con familiares de Vanessa. Su hermano, su primo, su cuñado, su hermana. Todos aparecían una y otra vez. La junta directiva comenzó a hacer preguntas. Preguntas difíciles, preguntas que nadie quería responder. Porque responderlas significaba admitir algo terrible. Que durante meses la empresa había sido utilizada para beneficiar a personas cercanas a Vanessa. Y que Ricardo había firmado cada autorización. Aquella situación generó pánico. Un auténtico pánico. Los directivos comenzaron a distanciarse. Los aliados desaparecieron. Las personas que antes apoyaban a Ricardo dejaron de responder llamadas. De repente estaba solo, completamente solo. Y cuando alguien acostumbrado al poder descubre que está solo, suele reaccionar de formas impredecibles. Ricardo eligió la desesperación. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Hubo silencio. Después escuché una voz. La reconocí inmediatamente. Era Ricardo. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente rompió el silencio. «Hola, Igor». «Hola». Su voz sonaba diferente, más cansada, más vieja, más frágil. «Quería hablar contigo». «Te escucho». Hubo otra pausa, una larga, incómoda. «Cometí errores». Aquella frase me sorprendió, porque jamás imaginé escuchar algo así. «Muchos errores». No respondí. Él continuó. «Las cosas están complicadas». «Lo sé». «La empresa está atravesando problemas». «También lo sé». Escuché una respiración profunda. Vanessa me convenció de muchas cosas. Aquella frase me hizo comprender algo. Por primera vez estaba intentando responsabilizar a otra persona. Pero la realidad era distinta. Vanessa lo había manipulado. Sí, sin duda. Pero él había tomado las decisiones. Él había firmado los despidos. Él había ignorado las advertencias. Él había permitido que todo ocurriera. Y en el fondo lo sabía. Por eso sonaba derrotado. Porque ya no podía mentirse a sí mismo. La conversación terminó sin resolver nada. No podía resolver nada. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Y esta era una de ellas. 2 semanas después ocurrió algo histórico. La junta directiva convocó una reunión extraordinaria. Todos sabían que algo importante iba a suceder. Las especulaciones inundaron la empresa. Los empleados hablaban en los pasillos. Los gerentes evitaban hacer comentarios. El ambiente era tenso, pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y finalmente estalló. Ricardo fue removido de su cargo. La noticia explotó como una bomba. Después de años dirigiendo el departamento comercial, había caído. Justamente aquello que más temía. Perder el control, perder el poder, perder la posición que había defendido destruyendo a otros. Pero la caída no terminó allí. Porque cuando una estructura construida sobre miedo comienza a derrumbarse, suele arrastrar todo lo demás. Y Vanessa estaba a punto de descubrirlo.
La noticia llegó un martes por la mañana. No apareció en los periódicos. No salió en televisión. Pero dentro del sector empresarial fue un terremoto. Mi nueva empresa acababa de anunciar la firma de uno de los contratos más grandes de los últimos años. Un acuerdo multimillonario. Un proyecto que garantizaría crecimiento durante mucho tiempo. Y yo había sido nombrado director de la operación comercial. Cuando Ricardo recibió la noticia quedó paralizado. Al menos eso fue lo que me contó Mauricio semanas después. Porque aquel contrato pertenecía a un cliente que, durante años había trabajado con nuestra antigua empresa. Un cliente que había permanecido leal incluso durante las peores crisis. Un cliente que todos consideraban imposible de perder, hasta que lo perdieron. No por precio, no por descuentos, no por ventajas especiales. Lo perdieron porque dejaron de inspirar confianza. Y la confianza, una vez rota, rara vez regresa. Para entonces, la situación de Ricardo era crítica. Había perdido el cargo, había perdido influencia, había perdido aliados, y ahora observaba cómo las personas que intentó apartar seguían avanzando sin él. Aquello era lo que realmente lo atormentaba. Porque una parte de él había esperado algo diferente. Había esperado verme fracasar. Había esperado que el despido destruyera mi carrera. Había esperado que regresara pidiendo otra oportunidad. Pero nada de eso ocurrió. La realidad fue exactamente la contraria. Y esa realidad era imposible de soportar. Mientras tanto, la investigación interna seguía avanzando. Cada semana aparecían nuevos documentos, nuevos contratos, nuevas autorizaciones, nuevos nombres, la mayoría vinculados de alguna manera con la familia de Vanessa. Su hermano Sergio, su prima Natalia, su cuñado Diego, su hermana Patricia. Personas que durante meses habían disfrutado de privilegios que jamás debieron tener. Lo que antes parecían rumores ahora estaba respaldado por pruebas. Y las pruebas eran contundentes. La junta directiva no tardó en actuar. Los contratos fueron cancelados, las consultorías terminaron, los proveedores relacionados fueron eliminados. Y poco a poco toda la estructura construida por Vanessa desapareció. Como un castillo de arena golpeado por una ola. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Cuando el dinero dejó de fluir. Cuando los privilegios desaparecieron. Cuando los cargos fueron eliminados. La propia familia de Vanessa comenzó a distanciarse de ella. Aquellos que antes aparecían en todas las reuniones dejaron de responder llamadas. Aquellos que la defendían desaparecieron. Aquellos que se beneficiaban de la situación buscaron protegerse. Y Vanessa descubrió una verdad dolorosa. Muchas personas no son leales, solo son convenientes. Ricardo también aprendió algo parecido. Porque durante años estuvo rodeado de personas que asentían a todo. Personas que celebraban cada decisión. Personas que nunca lo cuestionaban. Pero cuando perdió el poder, esas personas desaparecieron, una por una, hasta quedarse completamente solo. Meses después coincidimos en un evento empresarial. No esperaba verlo, y estoy seguro de que él tampoco esperaba verme. El lugar estaba lleno de empresarios, ejecutivos y directivos. Yo estaba conversando con algunos clientes cuando lo vi al otro lado del salón. Parecía más viejo, mucho más viejo, el cabello más gris, los hombros caídos, la mirada cansada. Nada quedaba del hombre que alguna vez controló uno de los departamentos más importantes de la empresa. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron y ocurrió algo extraño. No sentí rabia, no sentí satisfacción, no sentí deseos de vengarme. Simplemente observé a alguien que había sido derrotado por sus propios miedos. Porque al final ese siempre fue el verdadero enemigo. No fui yo, no fue Vanessa, no fueron los clientes, no fue la competencia, fue su inseguridad, la necesidad constante de compararse. El miedo de ser reemplazado. El terror de que alguien destacara más que él. Ese miedo lo llevó a tomar malas decisiones. Lo llevó a escuchar a las personas equivocadas. Lo llevó a destruir relaciones valiosas. Y finalmente lo llevó a destruirse a sí mismo. El evento terminó horas después. Antes de irme, Ricardo se acercó. Por primera vez en mucho tiempo estábamos frente a frente. Sin oficinas, sin cargos, sin poder. Solo dos personas. Me observó unos segundos. Luego habló. Tenías razón. Aquellas palabras parecieron pesarle. ¿Sobre qué? Bajó la mirada. La empresa iba a demostrar cuánto dependía de una sola persona. No respondió nadie más. No hacía falta. Ambos sabíamos a qué se refería. Hubo un silencio largo. Después extendió la mano. La estreché. Y aquello cerró una historia que había comenzado años atrás. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo algo importante. Muchas personas creen que los negocios se destruyen por la competencia, por las crisis, por los mercados, por la economía. Pero algunas veces una empresa se destruye desde dentro. Por orgullo, por ego, por inseguridad,
porque alguien confunde liderazgo con control, porque alguien ve amenazas donde debería haber oportunidades, porque alguien decide rodearse de aduladores en lugar de profesionales. Y cuando eso ocurre, el final suele ser inevitable. Yo seguí adelante. Mi familia siguió adelante. Mi carrera siguió creciendo. Los clientes siguieron confiando en mí. Y aprendí una lección que jamás olvidaré. El talento puede abrir puertas. La experiencia puede generar resultados. Pero la confianza es lo más valioso que una persona puede construir. Porque una vez que las personas confían en ti, te seguirán donde vayas. Y ninguna oficina, ningún cargo ni ningún despido puede quitarte eso. Mientras que el miedo siempre termina cobrando su precio. Y el precio que pagó Ricardo fue perder exactamente aquello que intentó proteger durante toda su vida: su poder, su reputación y su legado.